Hola a todos nuevamente. Hoy estamos por acá para estudiar juntos, continuar con el estudio de este curso de milagros. Entonces hoy vamos a hablar, continuamos todavía con la introducción y vamos con la tercera parte de la introducción. En esta tercera parte nos habla de la expiación y los milagros. Yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo, primero, es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuncia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. El obrarlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial, el lograrlos es su expresión, y la expiación, la profesión natural de los hijos de Dios, es el propósito. El cielo y la tierra pasarán, significa que no continuarán existiendo como estados separados. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará, porque la vida es eterna. Tú eres la obra de Dios, y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debería pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. Los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez a aquellos que han sido liberados, deben unirse para liberarse a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación. Tú tienes un papel en la expiación que yo te dictaré. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación. Y bajo mi dirección, los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que le sigas o no. No nos dejes caer en la tentación significa reconoce tus errores y elige abandonarlos, siguiendo mi dirección. El error no puede amenazar realmente a la verdad, la cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu, por lo tanto, estás eternamente en este estado de gracia. Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. Al proyectar eso sobre otros, los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos ya han cometido. Eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tiene de sí mismo está distorsionada.
El que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. Respondes a lo que percibes, y tal como percibas, así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Eso significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente, dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia, en la que gozáis de igual rango. Tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, te comportarás contigo mismo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta de ello. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una, lo cual une a todo lo creado con su creador. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. La mente entonces, naturalmente, da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Al invitar adentro al desconocido, éste se convierte en tu hermano. El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos de los que ni siquiera eres consciente no debe preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te han pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia, pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extienda a otros. Se suelda una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal, dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad. No sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error, que tienen como objeto corregir. Bueno, esa es la parte introductoria al tema de la expiación y los milagros. Como les comentaba al principio, cuando empezamos a estudiar un curso de milagros, recordemos que este curso ha sido canalizado por el Maestro Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando él habla de yo, significa que Jesús es el que está a cargo de la expiación. Y pues acá tenemos también, digamos, como otro punto importante que nos habla, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y cuando nos dice o nos habla de ese Espíritu Santo, recordemos que es esa parte pura de cada uno de nosotros. Y cuando nos dice que reconozcamos la santidad en el otro, y cuando nosotros reconocemos, bueno, primero nuestra propia santidad, estamos en la capacidad de reconocer la santidad en el otro. Porque así como nosotros tenemos esa parte pura, esa parte de Espíritu Santo, los demás también la tienen. Entonces hay que empezar a reconocer esa parte pura que cada uno de nosotros tiene y empezar a ir quitando como esas capas de la personalidad, que es lo que realmente nosotros vemos en los demás. Son esos rasgos de personalidad y esos rasgos del ego, lo que realmente vemos. Pero en el fondo tenemos que aprender a ver esa parte pura y santa, y es ese Espíritu Santo que realmente cada uno de nosotros tiene. Entonces, lo primero es aprender a verla en nosotros mismos para empezar a gestionar cada uno de esos milagros. Y lo que nos dice el Maestro Jesús en esta parte es que Él está ahí para ayudarnos. Entonces, como que le pedíamos a Él ayuda, porque Él es el que nos va a acompañar en todo este proceso. Y los milagros, aunque pequeños,
nos puedan parecer realmente son actos de amor en nuestra propia vida y que se van a ver reflejados en los demás. Todo lo que nosotros hagamos en función del amor y en función de crear como ese estado de conciencia en nosotros mismos va a ir ayudando a toda la humanidad. Entonces es algo como muy bonito que nosotros hacemos y que no solamente lo hacemos para nosotros, sino que lo hacemos para los demás. También nos hace mención como a la percepción, ¿sí? Lo que nosotros vemos está muy dado por la percepción, pero recordemos, y lo hemos hablado también en otros videos, que tiene que ver un poco como con los espejos, y es recordar que lo que yo veo en el otro realmente estoy viendo es una parte mía, porque es lo que yo proyecto. Entonces es aprender a entender que el otro está basado en mi percepción, ¿sí? Entonces, cuando hagamos el trabajo de la expiación, pues vamos a ir aprendiendo un poco más de qué se trata todo este punto, pero es como una pequeña introducción. Y recordar que cuando nos habla, hay un punto donde nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero pues que realmente digamos como ese amor tanto de el Maestro Jesús, de la fuente divina de Dios, no van a pasar y van a ser eternos. Y nosotros tendremos o tenemos vida eterna. Entonces es como entender que todo lo que nosotros hagamos en este momento, hagamos en este plano, realmente nos va a beneficiar o no en otros y en otros momentos. Es entender que cuando se comete el error, no es juzgarlo, sino trabajarlo para perdonarnos primero a nosotros mismos. Entonces, el error nos lleva a que trabajemos en nuestro propio perdón y por ende el perdón a los demás. Pero el perdón empieza y radica en cada uno de nosotros. Y de esa manera, pues el cielo nosotros decidimos si lo vivimos o no lo vivimos, ¿sí? Entonces, el cielo y el infierno es como vivirlo acá mismo, ¿sí? Es como vivirlo en esta propia vida donde nosotros mismos decidimos cómo queremos vivir, en el cielo o en el infierno. Entonces, pues tenemos como todas estas herramientas que nos van llegando para ayudarnos a hacer de esta vida pues el cielo en el cual queremos vivir. Entonces, a través de la expiación pues vamos a poder encontrar esos milagros. Entonces vamos a seguir en el estudio de un curso de milagros que nos va a ir llevando cada vez más a encontrar esos casos en los que los milagros van a estar ahí presentes para nosotros. Muchas gracias por acompañarme. Vamos a continuar estudiando este libro de un curso de milagros y esperamos llegar pues a cosas súper lindas para nuestra vida. Bueno, muchas gracias por estar acá. Compartan esta información, no se les olvide. Pueden haber personas que necesiten todos estos temas para ayudarlas en su crecimiento personal, ayudarlas a evolucionar. Entonces los saludo desde el centro de mi corazón donde habita mi alma, al centro del corazón de cada uno de ustedes, donde habita el alma de cada uno de ustedes. Gracias.